Año 1904. Península de Liaodong, colina 203. Una feroz batalla se lleva a cabo entre el Imperio japonés y el Imperio ruso. Durante esta, un soldado de las tropas japonesas se destaca por acabar con un gran número de enemigos, demostrando una gran capacidad para sobrevivir en el campo de batalla. Debido a esto, el hombre será conocido por sus hazañas en la guerra, siendo llamado Sugimoto el Inmortal. Varios meses después, Sugimoto, que se encuentra en busca de oro, conversa con un anciano que se encuentra cerca del lugar y ya que este no tenía mucho por hacer, le cuenta una antigua historia sobre la región de Hokkaido que dice así. Anteriormente se encontraban grandes cantidades de oro por los ríos de la zona, periodo que posteriormente sería conocido como la fiebre del oro. Durante la época, un grupo de Ainu reunía fondos en secreto para luchar contra los japoneses, quienes les habían robado todos sus terrenos. Sin embargo, antes de que pudieran rebelarse, un solo hombre se encargó de asesinar a los Ainu para quedarse con el increíble botín, llevándose consigo 75 kilos de oro. No obstante, el rumor se esparció al poco tiempo, y antes de que la policía fuera tras el hombre escondió el tesoro en alguna parte de Hokkaido. Luego de esto, fue torturado y encerrado en la prisión más segura de la región. El individuo, que tenía varios compañeros en el exterior, buscó una forma para revelarles la ubicación del oro sin exponer el secreto y tatuó un código en los prisioneros del lugar, el cual solo podía ser descifrado por sus compañeros. Seguido de esto, el hombre los reunió, mencionando que compartiría la mitad del tesoro con aquel que lograra escapar. Un tiempo después, la oportunidad para huir se presenta, y luego de acabar con los soldados, los presos desaparecieron en el bosque sin dejar un mínimo rastro. Luego de contar la historia, el anciano se duerme y por otra parte, Sugimoto recuerda la promesa que hizo con su difunto mejor amigo, el cual le pidió que se encargara de su esposa, ya que necesita un médico urgentemente para evitar que su visión empeore y quede ciega. Tras recordar la promesa, Sugimoto observa al anciano, quien le intenta disparar, pero al final termina huyendo. Tras esto, Sugimoto se entusiasma por la historia que escuchó anteriormente y decide seguirlo, pero luego de buscar un rato, encuentra al hombre muerto, quien había sido atacado por un oso pardo. Aprovechando el momento, Sugimoto desnuda al anciano, el cual termina siendo uno de los prisioneros de la historia. Rápidamente se aleja del sitio y durante el camino se encuentra el oso que había atacado al anciano anteriormente. Antes de que pueda ser devorado, una Ainu aparece por la zona y lanza una flecha envenenada para acabar con el animal. Más tarde, mientras despelleja al oso, Sugimoto nota que el estómago del animal se encuentra vacío, dando a entender que el oso, culpable del asesinato, sigue por el lugar. La Ainu le dice a Sugimoto que será perseguido por el animal si se lleva a su presa, y sin mucho por hacer, este decide contarle la historia de los tatuajes. Sugimoto le pide ayuda a la Ainu, llamada Sirpa, y luego de escuchar los detalles, la muchacha menciona que su padre era uno de los Ainu que fue asesinado. La noche llega, y en medio de una pequeña fogata, Asirpa se fija en los tatuajes, los cuales se interrumpen entre sí, dando a entender que su creador los había diseñado con el fin de que fueran arrancados de la piel. Más tarde, el oso aparece por la zona, iniciando una feroz batalla en la que interviene un lobo de eso llamado Retar, y Sugimoto, que aprovecha la situación, le dispara al oso, encarándolo al final para salir victorioso. Después de la lucha, Asirpa menciona que su padre fue asesinado junto a otros hombres de la aldea mientras transportaban el oro. Sugimoto le pide ayuda para recuperar lo que originalmente era de su tribu, y sin embargo, debido a que Asirpa no quiere matar a nadie, Sugimoto le propone una alianza para que pueda vengar a su padre, ya que probablemente el culpable de todo fuese dejado con vida para intentar sacarle algo de información, siendo encontrar el tesoro la mejor venganza posible. Este menciona que solo debe aportar su conocimiento a Ainu, ya que se encargará del trabajo sucio. Asirpa acepta el trato y al día siguiente, luego de poner algunas trampas en la montaña, se dirigen a una de las posibles ciudades donde podrían esconderse los presos, la cual es la ciudad de Otaru. Luego de preguntarle a varias personas, regresan a la montaña, siendo seguidos por un misterioso hombre que termina atrapado por una de las trampas que colocaron anteriormente, y quien efectivamente es uno de los prisioneros.
Asirpa empieza a realizar un dibujo del tatuaje y cuando estaban por descubrir algo de información, el hombre es asesinado. Asirpa hace una cortina de humo para despistar al culpable y aprovechando la situación, Sugimoto termina en un duelo con este, quien resulta ser un soldado de la 7ª división de Hokkaido, conocida por ser la más fuerte del ejército. A pesar de todo, Sugimoto puede detenerlo y en un pequeño descuido, este escapa tirándose por el barranco. Luego de la pelea, deciden comer ardillas y más tarde, el soldado llamado Gata es encontrado por los otros de su división. Al día siguiente, Sugimoto logra capturar a otro prisionero con la ayuda de Asirpa y cuando se alejan del preso para cazar algún animal, este aprovecha la situación y puede escapar, ya que es ni más ni menos que Shiraishi Yoshitake, el rey de las fugas y el personaje más fuerte de todos. Bueno, probablemente sea el más débil, pero será de mucha utilidad más adelante. Luego de cazar, se percatan de la fuga de Shiraishi y Sugimoto, que lo intenta perseguir, es atrapado por una ola de frío que baja la temperatura rápidamente y por si fuera poco, terminan cayendo al agua, siendo afectados por el frío al instante. Debido a la situación, deciden trabajar en equipo y al final logran hacer una fogata que les permite sobrevivir. Después empiezan a charlar sobre los presos, los cuales son 24 en total, y Shiraishi también menciona que fueron engañados por un anciano durante la fuga, el cual conocía a los amigos de Sin Rostro, nombre que recibió el creador de los tatuajes, un samurái demoníaco que perteneció a una fuerza especial llamada Shinsengumi, siendo el anciano Ijikata Toshizou. Poco después, Shiraishi se marcha y por otra parte, Tsurumi, el teniente de la 7ª división, es avisado del despertar de Ogata. Volviendo a las actividades cotidianas, Sugimoto intenta cazar algo con Asirpa y se topan con una guarida de oso que al final deciden no tocar para evitar problemas. Poco después se percatan de varios enemigos cerca del lugar, los cuales les empiezan a perseguir, por lo que deciden usar una técnica milenaria. Sugimoto le entrega a Asirpa los tatuajes de los prisioneros y seguidamente se dispone a enfrentarse a los enemigos, los cuales se dividen para atraparlos rápidamente. Tanigaki, uno de los soldados, que resulta ser un cazador experto perteneciente a la tribu Matagi, empieza a seguir las huellas en la nieve y termina encontrando a Sirpa, pero antes de que pueda atraparla, es atacado por Retar. Por otra parte, Sugimoto, que se encuentra con los demás soldados, es reconocido rápidamente por estos debido al informe de Ogata y antes de que sea acribillado, decide lanzarse a la guarida del oso que se encontró anteriormente, ya que tiempo atrás Asirpa le contó sobre un dicho Ainu, el cual dice sobre osos que no matan a las personas que se adentran en su guarida. Poco después, el animal sale de esta, acabando con varios soldados rápidamente. Por otro lado, Tanigaki, que se intenta defender de Retar, se asombra por ver un ejemplar vivo de lobo de eso, los cuales se creían extintos, y al final termina siendo destrozado por el ejemplar. Volviendo con el oso, es asesinado por el soldado restante, el cual muere poco después. Tras esto, Sugimoto sale de la guarida ileso y se encuentra con Asirpa, para después visitar su aldea y dejar al criado Sesno que encontró en la guarida, olvidando Tanigaki que estaba a punto de morir. Cuando llega a la aldea, son recibidos por la abuela de Asirpa, que hace una buena sopa para compartirla con estos. Volviendo con Tanigaki, el cual se las ingenió para sobrevivir, apunta a Retar como su nuevo objetivo para conseguir su pelaje. Más tarde, el teniente Tsurumi, que inició una búsqueda para encontrar a los soldados que aparecieron anteriormente, ya que también hacían parte de la 7ª división, pero esto resulta en vano, y el capitán de la misma, que aparece en el lugar, le reclama a Tsurumi por la muerte de los soldados y por estar hablando de más, termina muerto. Mientras por un lado se lleva a cabo una revuelta, por otra parte, una alianza entre Jikata y otro prisionero llamado Ushiyama da inicio, ya que será necesaria para derrotar al ejército imperial y quedarse con sus tatuajes. Sugimoto, que pasa la noche en la aldea, habla con un familiar de Asirpa y este le cuenta sobre el lobo blanco que apareció en varias ocasiones para salvarla, el cual conoció cuando casaba con su padre y después del encuentro empezaron a estar juntos incluso tras la muerte de este. Sin embargo, dicha unión no tarda en quebrarse debido a la naturaleza de Retar, el cual se termina separando de Asirpa, quien deja de sonreír hasta la llegada de Sugimoto. Luego de escuchar la historia, decide marcharse para evitar que los aldeanos se expongan al peligro y a la mañana siguiente ingresa a la ciudad para buscar información y uno de los ciudadanos le cuenta sobre un hombre que tenía tatuajes extraños en su cuerpo. Seguidamente, se dirige al sitio donde vieron al sujeto y poco después es rodeado por los soldados de la 7ª división que al final lo terminan atrapando sin mucho problema.
Sugimoto, que es llevado a su guarida, es interrogado por el teniente Tsurumi, quien le cuenta sobre su plan, el cual consiste en comprar armas a los americanos con el oro de los Ainu para conquistar Hokkaido y controlar sus bienes, dándole a los soldados la recompensa que merecen luego de sacrificarse en la batalla. Por otra parte, Asirpa, que buscaba a Sugimoto con la ayuda de Retar y un calcetín viejo, se termina encontrando con Shiraishi, quien era el dueño de la prenda. Este menciona un rumor que escuchó anteriormente sobre un soldado que fue capturado por la séptima división y tras escucharlo, le apunta con su arco para que lo lleve al sitio. Luego de ser torturado, dos de los soldados intentan acabar con Sugimoto silenciosamente, pero se descuidan un momento y aprovechando el mismo, este se puede defender y de algún modo es capaz de enfrentarse a ambos soldados al mismo tiempo. Debido al ruido de la pelea, otros hombres aparecen e intervienen apartando a los gemelos de Sugimoto. Shiraishi, que observa la situación, decide trabajar con Asirpa para salvar a Sugimoto a cambio de quedarse con una parte del oro. Esta acepta el trato y amarran una cuerda a la ventana que será de ayuda para sacar los barrotes, y seguidamente Shiraishi se coloca una grasa de oso que cargaba Asirpa para deslizarse por la ventana, facilitando el ingreso a la guarida. Trabajo sencillo para el rey de las fugas. Cuando estaban a punto de marcharse, un pequeño ruido alerta a los soldados y antes de que entren a la habitación, Shiraishi puede desatar a Sugimoto dejándolo libre antes de que aparezcan. Uno de los gemelos regresa al sitio para acabar con este y decide utilizar su cuchillo para evitar el ruido de un disparo. Tras quedar solo, Sugimoto se lanza a este y poco después, Tsurumi, que llega al lugar, observa al gemelo muerto y a un Sugimoto a punto de morir. Este le pide ayuda al teniente a cambio del tatuaje en su poder y rápidamente le dice a los otros soldados que lo lleven al hospital más cercano. El grupo se pone en marcha y Tsurumi, que revisa el cadáver, observa varias heridas en este y descubre que toda la sangre de Sugimoto era perteneciente al gemelo. Tras salir, este ataca a los soldados, pero antes de que pueda marcharse es alcanzado por Tsurumi y a pesar de sus esfuerzos es detenido por Asirpa, permitiéndole escapar a Sugimoto. Poco después regresa a la guarida, la cual se encontraba en llamas. Sugimoto regresa con Asirpa para disculparse y por otra parte, Ichigata, que habla con Shinpachi Nagakura, el espadachín más fuerte del Shinsengumi, recibe dinero y varias armas por parte de este para que pueda cumplir su objetivo. Poco después, el grupo se moviliza y llega con un bandido llamado Shibukawa, el cual termina muriendo al igual que sus secuaces por el grupo de Ichigata, aunque mayormente son asesinados por el viejo. A la mañana siguiente, Sugimoto, que intenta cazar un ciervo para comer, falla el disparo y durante la persecución, Asirpa se fija en algunas huellas de personas que se encuentran en la nieve y cerca de la zona, Tanigaki, que se había recuperado, intenta cazar un oso con un cazador experto llamado Nihei, el cual solo utiliza una bala para acabar con su presa. Luego de cazar, menciona que está interesado en acabar con el último lobo de eso y más tarde habla con Tanigaki y le dice a este que su alma de cazador vaga por la montaña, pidiendo que después de cazar a Retar, regrese a su casa con la piel del animal. A la mañana siguiente, empiezan a buscar por la zona con la ayuda de un perro llamado Ryu, y por otra parte, Sugimoto, que intenta acabar con el ciervo, termina recibiendo la ayuda de Retar. Luego de despellejar al ciervo, se percatan de algunas personas cerca de donde se encuentran y rápidamente se marchan del sitio. Poco después, Nihei llega al lugar junto a Tanigaki, el cual los puede identificar por las huellas en la nieve. Nihei decide acampar cerca de la zona y por la noche, Shiraishi, que se reúne con Sugimoto para compartir información, menciona que un hombre con tatuajes extraños fue visto en Otaru, siendo conocido como el matador de osos. Luego de descubrir su identidad, Tanigaki decide olvidar su pasado y regresan a la zona donde estuvo Retar. そいつはもはや湯たんぽ代わりにしかならんな。狼が来たら教えてくれるよな。Shiraishi también menciona que Nihei preguntó sobre el valor de una piel de lobo de eso e instantáneamente Asirpa se da cuenta de su verdadero objetivo. A la mañana siguiente, Nihei quema las heces que fueron dejadas por Retar en algún momento de la noche para llamar su atención y luego decide esconderse para camuflar su presencia. Minutos después, el animal aparece, pero antes de que pueda disparar, Asirpa interviene alertando a Retar, mientras que Nihei empieza a luchar con Sugimoto y en medio del combate, Tanigaki interviene usando a Asirpa como rehén, haciendo que Sugimoto se descontrole y sea atrapado por Nihei.
Tanigaki se aleja del lugar para que Asirpa no vea la escena y en ese breve instante, Sugimoto logra escapar con la ayuda de Shiraishi, haciendo que Tanigaki se aleje rápidamente de la zona. Durante el camino, es atrapado por una de las trampas Ainu y debido a que esta contenía veneno, al final es ayudado por Asirpa que corta parte de su carne. Poco después, Nihei aparece y decide usarla como carnada para atrapar a Retar, por lo que algunos minutos después, el animal aparece y luego de enfrentarse cara a cara con este, Nihei es atacado por otro lobo que aparece en el lugar y es herido de gravedad, provocándole la muerte algunos minutos después. Sugimoto llega con Shiraishi al lugar, al igual que Tanigaki, quien le dedica unas palabras a Nihei para que pueda descansar. Luego de esto, Sugimoto corta su piel para quedarse con el tatuaje y más tarde llevan a Tanigaki a la aldea para que descanse un tiempo. Mientras disfrutan de una buena comida, empiezan a escuchar historias por parte de la abuela de Asirpa y en una de estas se menciona el famoso tesoro, el cual resultaría ser mucho más grande de lo que se pensaba. Poco después, Tanigaki afirma la teoría mencionando que el teniente Tsurumi le contó a varios soldados que Sin Rostro, el hombre que escondió el tesoro, difundió información falsa para desviar a las personas de este, mintiendo sobre la cantidad total, la cual estaría siendo de unos 20.000 lingotes de oro aproximadamente, haciendo énfasis en su objetivo, el cual es recompensar a los soldados por el sacrificio que hicieron en la guerra, ya que, a pesar de obtener la victoria, el teniente que estuvo a cargo durante el asedio a Liushun insistió en un ataque frontal para ganar gloria, pero debido a la gran cantidad de bajas mientras estuvo al mando, empezó a ser criticado y al final se terminó suicidando, dejando a sus subordinados como los supuestos culpables. Debido a esto, el gobierno degradó a la división y no recompensó a nadie. Sin embargo, poco después, el teniente Tsurumi aparece como rayo de luz y le dice a los demás soldados que hará un régimen militar donde tomará el mando y comprará armas con el oro para conquistar Hokkaido, recompensando adecuadamente a los que le sigan. Al día siguiente, el grupo de Jikata se moviliza y para mala suerte, Shiraishi, que se encontraba en Otaru, se cruza con Ushiyama y luego de una larga persecución, donde casi es atrapado, habla con varios soldados de la séptima división que estaban por el lugar, los cuales se enfrentan a Ushiyama y en medio del combate es rescatado por subordinados de Jikata, quienes empiezan a lanzar bombas, alertando a Tsurumi que patrulla por la zona. Mientras esto sucede, Hijikata aprovecha el escándalo para entrar al banco de Otaru, donde roba una gran cantidad de dinero y recupera su katana, la cual, según rumores, había terminado en el sitio. Luego del enfrentamiento, Tsurumi revisa el cuerpo de uno de los enemigos y descubre que todo había sido una distracción, dirigiéndose rápidamente al banco de Otaru, donde alcanza a cruzarse con Hijikata, quien se marcha poco después. Al día siguiente, Sugimoto, que cazaba en la montaña con Asirpa, se encuentra con un cuerpo en un estado deplorable, el cual habría sido víctima de un asesino en serie llamado Genmi Kazuo, quien es otro de los presos. Por otra parte, Shiraishi, que empieza a buscar a Ushiyama para conseguir algo de información, termina siendo atrapado por él mismo, quien lo lleva con Hijikata, el cual le propone una alianza donde deberá entregarle el tatuaje de Genmi como ofrenda. Shiraishi acepta y más tarde habla con los otros para atrapar al asesino en serie y al día siguiente se dirigen a la costa donde trabajaban la mayoría de las personas a las que atacó. Luego de inspeccionar la costa, el tío de Asirpa aparece y le pide al grupo que se le una para cazar una ballena y durante el intento son arrastrados por esta, generando varias olas que alcanzan a los otros barcos y haciendo que una de las personas caiga al mar. Tras esto, Sugimoto decide regresar para salvar al hombre, el cual es calentado rápidamente y quien resulta ser Genmi Kazuo. A pesar de esto, el hombre puede pasar desapercibido debido a la ausencia de Shiraishi, quien todavía sigue detrás de la ballena. Aprovechando la situación, Genmi decide alejarlos de la zona y en un pequeño descuido, Asirpa descubre a una de las víctimas de Genmi que ocultaba por el lugar, pero antes de que pueda decírselo a Sugimoto, este se marcha con el hombre para inspeccionar la zona, encontrándose con soldados de la séptima división, haciendo que deban esconderse en una mansión ubicada en lo alto de la colina, en la cual se encuentra Tsurumi junto al dueño de la misma, un loco por las armas que tiene una ametralladora. Sugimoto, que se infiltra con Genmi a la mansión, es reconocido por algunos soldados que hacían guardia, los cuales son atacados por Genmi, quien recibe el disparo de uno de estos, alertando a Tsurumi y compañía. Antes de que puedan marcharse, es encontrado por el teniente, quien lo intenta detener, pero es interrumpido por el dueño de la mansión, el cual empieza a disparar instantáneamente, permitiéndole escapar a Sugimoto. Este se dirige a la costa para huir en los botes y antes de llegar se encuentra con Shiraishi, que le advierte sobre Genmi y antes de que pueda ser atacado, Asirpa interviene, volviéndolo un blanco fácil para Sugimoto. Luego del combate pueden escapar rápidamente gracias a una horca que se encontraba cerca
Y por otra parte, el teniente Tsurumi, que llega a la costa, es advertido por uno de sus subordinados sobre la desaparición de Ogata y del otro gemelo llamado Nikaido. Mientras esto ocurre, Tanigaki, que se encuentra ayudando a los Ainu para devolverles el favor, es visitado por Ogata y compañía, los cuales se marchan después de preguntar por Sugimoto, quien termina siendo encubierto por Tanigaki. Seguidamente, se ve obligado a escapar de la aldea, pero tras haber sido aceptado por los Ainu, decide quedarse para ayudarlos, muriendo al instante. No, mentira, casi, pero no. Luego del ataque, se resguarda de Ogata, quien se imagina un escenario completamente distinto del original, ya que este había traicionado a Tsurumi, siendo seguido por los soldados con los que estuvo Tanigaki anteriormente, y según este, ya que no pudieron convencerlo de traicionar al teniente, intentaron silenciarlo, fallando en el proceso. Luego del escenario mental hecho por Ogata, Tanigaki se encierra para entorpecer su visión y recordando una conversación del pasado, une los puntos y puede entender que Ogata y compañía son enemigos de la séptima división. Poco después, hace una cortina de humo con algunas bolsas de paja para escapar por la parte trasera y antes de marcharse, se lleva el arma de un solo disparo de Nihei, la cual había sido guardada por Asirpa. Tanigaki sale de la aldea y empieza a ser perseguido por Ogata y Nikaido, pero debido a sus habilidades como Matagi, puede esconderse sin mucho problema. Al día siguiente, el humo de una fogata es vista por los soldados y después de acercarse sigilosamente, miran un ciervo al lado del fuego, el cual había sido cazado realmente por un oso, y buscando a su presa, el animal aparece y ataca a Nikaido, el cual es salvado por Ogata, quien revela su posición y aprovechando esto, Tanigaki puede acertar el disparo. Bokki. Poco después, un soldado de la séptima división aparece, mencionando que el teniente se aproxima al sitio. No obstante, este recibe un disparo por parte de Ogata que logra sobrevivir, pero no demora en ser rodeado por Tsurumi y compañía, los cuales capturan a Nikaido, pero son detenidos por Ogata, quien sale huyendo. Tras esto, Tanigaki se marcha del sitio y Nikaido, que queda con Tsurumi, empieza a ser torturado, pero al ver que no tiene intenciones de confesar, le dice a Nikaido que podrá matar a Sugimoto si menciona los nombres de los traidores y sin mucho que pensar, señala a los que se encuentran en el sitio. Por otra parte, Sugimoto, que caza con los otros, se topa con un conocido de Asirpa llamado Kiroranke, el cual resulta ser un viejo amigo de su padre, y aparte logra conocer a Sugimoto, ya que también perteneció a uno de los pelotones del ejército. Luego de preguntarle a Asirpa su relación con el soldado, Kiroranke menciona el nombre japonés de esta, el cual es Kochoube Asuko. Dicho nombre fue mencionado por Sin Rostro como pista para sus amigos en el exterior, ya que originalmente el oro estaba dirigido a esta, siendo el culpable de todo el padre de Asirpa. Cuando todo parecía empeorar, esta menciona que irá a verlo para descubrir la verdad y Shiraishi decide ayudar, ya que necesitarán al rey de las fugas para entrar a la prisión en la que se encuentra Sin Rostro, siendo esta Abashiri, la prisión más segura de todas. Acto seguido, le muestran a Kiroranke los tatuajes de Shiraishi y este decide ayudarlos como una especie de disculpa por los actos de su amigo y más tarde se dirigen a la aldea donde se encuentran con Tanigaki, quien les informa de la situación en general, por lo que deciden viajar a una zona en donde no sean reconocidos tan fácilmente, siendo Sapporo su próximo destino. A la mañana siguiente se ponen en marcha y luego de llegar a la ciudad compran varios explosivos y poco después se dirigen a un hotel cercano, el cual es administrado por una mujer llamada Ienaga. Después del recorrido, se dirigen a sus habitaciones y son observados por esta, la cual tiene escondites secretos por todo el hotel. Poco después, Ienaga se dirige a otra habitación en donde se encuentra Ushiyama, quien también se hospeda en el edificio. Más tarde, Shiraishi comienza a buscar a la mujer, pero tras observar que este corre el riesgo de toparse con Ushiyama, Ienaga activa una trampa que lo lleva al sótano del hotel, en donde hay varios cadáveres, y este es atacado por Ienaga, quien lo duerme rápidamente. Tras esto, Ushiyama se topa con el grupo y terminan compartiendo cerveza y buena comida. Después de tomar una cantidad considerable de alcohol, este regresa al hotel y termina cayendo en una de las trampas regadas en el edificio, hallando a Shiraishi, quien le cuenta sobre la dueña, la cual resulta ser otro de los prisioneros con los que compartieron celda. Seguidamente, este escapa del sótano y por otra parte, Ienaga, la cual inspecciona a Sirpa, es atacada por Sugimoto y poco después, Shiraishi llega al sitio para avisarle sobre Ienaga.
En un momento de descuido, la mujer lanza varias agujas como distracción hacia donde se encuentra Sirpa para poder escapar, y Ienaga, que se termina encontrando con Ushiyama, utiliza otro de los pasadizos para huir, y en medio de la persecución, Shiraishi decide lanzar una granada que funciona como cortina de humo, pero antes de que pueda ser atrapada, esta menciona la identidad de Ushiyama, haciendo que Sugimoto se enfrente a este, pero a mitad del combate termina cayendo en una de las trampas, deteniendo la pelea. Por otra parte, Ienaga, que decide destruir el hotel, es detenida por Shiraishi y seguidamente se cruza con Ushiyama, quien señala una bolsa cerca de estos, la cual contiene los explosivos que el grupo compró anteriormente. Sin embargo, Shiraishi termina arrojándolos hacia el sótano y Sugimoto, que se encuentra en este, observa una gran cantidad de alcohol regada por el suelo, el cual termina provocando una inmensa llamarada cuando entra en contacto con una pequeña chispa. Rápidamente sale del sitio, al igual que Shiraishi, y mientras el hotel se empieza a incendiar, Ushiyama, que se topa con Ienaga, la termina salvando antes de que el edificio se incendie, y al poco tiempo, una de las granadas se activa, generando una gran explosión que destruye toda la zona. Antes de que la policía aparezca, el grupo sale del lugar y al día siguiente, Shiraishi se encuentra con Ushiyama para entregarle una copia del tatuaje de Genmi y luego se dirigen con Ienaga, que tiene algo de información. Más tarde, el grupo visita una aldea Ainu para ocultarse por el momento y se encuentran con una mujer llamada Inkarmat, la cual se presenta como adivina y termina haciendo que Shiraishi gaste todo el dinero del grupo. Poco después, esta se marcha y por otra parte, Ogata, que se reúne con Hijikata, le propone una alianza para derrotar al teniente Tsurumi, entregándole el tatuaje de uno de los presos como regalo. Más tarde, el grupo regresa a la aldea y Shiraishi comparte la información que obtuvo de Ienaga, la cual es sobre un extraño tatuaje que fue visto en una casa apartada en la localidad de Yubari. Tras escuchar esto, y sin tiempo que perder, el grupo se pone en marcha hacia su próximo destino. Golden Kamuy es un anime que debe ser más conocido actualmente. Su historia vale la pena. Intentaré traer las otras temporadas lo más pronto posible. Cuídense y duerman bien.